Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Automatización. A continuación, estaremos hablando sobre el medio ambiente en cuanto a la materia de energías renovables. Nosotros somos Jocelyn Hermijos y Edison Pillajo quien les habla. En cuanto al medio ambiente, como se mencionó es el tema principal, entonces vamos a definir lo que sería el ecosistema y los factores ambientales, además del ciclo de energía de la materia. También presentaremos después una noticia de gran impacto ambiental. Los ecosistemas, hemos dividido la definición de ecosistema en tres ideas principales, las cuales son la comunidad de organismos, biocenosis, y su medio físico, que es el biótopo. Interactúan como una unidad ecológica en un espacio y un tiempo determinados. Los límites de un ecosistema no suelen ser muy claros, ni tampoco existe un ecosistema que sea totalmente estático. Cuando hablamos de que un ecosistema no es estático, hacemos referencia a que no va a permanecer del mismo modo, sino que con el tiempo irá cambiando. A la derecha tenemos los tipos de ecosistemas que pueden existir, pero no son todos, obviamente. Existen diferentes variaciones. Los ecosistemas, como bien se mencionó antes en la definición, se dividen en biocenosis y biótopo. La biocenosis se integra por un conjunto de poblaciones que interactúan en un mismo hábitat y los biótopos son la energía solar, el agua, el aire, el suelo, el sustrato, entre otros. A continuación, mi compañera profundizará un poco más con esto. Bueno, como ya había mencionado mi compañero, los ecosistemas pueden ser de diferentes formas, en este caso de diferentes niveles. Podemos tener pequeños, que serían como los estanques, o grandes, como los biomas, que son los que se extienden geográficamente. Y a su vez cambia la flora y la fauna del mismo. Eh, es claro que todo ecosistema se autorregula, por lo tanto, el ecosistema cambia. Entonces, es decir, ningún ecosistema es igual al otro. Algunos de los cambios en el ecosistema se pueden presentar mediante la acción humana, que lamentablemente es el principal factor de cambio, a su vez también de algunos fenómenos naturales, como podrían ser los incendios y otras muy similares a aquella. A un ecosistema también se le preserva sus componentes originales y a este ecosistema se le podría llamar ecosistema natural. Cuando ha perdido los componentes originales se le llama ecosistema artificial. Cuando han cambiado los componentes se le denomina ecosistema transformado. Cuando predomina la presencia humana, obviamente le llamamos ecosistema humano. Y cuando predomina una comunidad específica, eh, con determinadas poblaciones permite diferenciarlos de otros ecosistemas. Bueno, estos serían más o menos algunos de los cambios que se podrían dar de un ecosistema a otro. Continuemos con los factores ambientales. Los factores ambientales están definidos como, para empezar a definirlos más bien debemos partir de las actividades que se deben realizar para que los seres vivos puedan sobrevivir. Cuando hablamos de que los seres vivos puedan sobrevivir, hacemos referencia al entorno en el que ellos se encuentran. Es decir, que alrededor existen elementos físico-químicos que van a poder permitir la supervivencia de estos. El siguiente. Tenemos una clasificación de los factores ambientales que está formada por dos grupos principales, que son los factores bióticos y los factores abióticos. Claro está que los factores tanto bióticos como abióticos tienen subdivisiones, las cuales vamos a presentarlas y describirlas. Empecemos con los factores bióticos. Pues estos son los organismos con vida que establecen relaciones entre sí dentro del medio ambiente. Como bien podemos analizar la imagen, tenemos los grupos de animales o, por qué no, los grupos de personas. Por lo general, son organismos autótrofos, es decir, un ejemplo claro que son las plantas, consumidores y descomponedores en materia orgánica. Dentro de un ecosistema también se conocen como biocenosis a estos. También tenemos lo que serían los productores.
los cuales son capaces de producir su materia orgánica fundamentándose en materia inorgánica que se halla en el medio ambiente. Tenemos los consumidores, que son los que necesitan obligatoriamente de otros seres vivos para poder condensar sus propios nutrientes, y los descomponedores, que descomponen la materia proporcionada de los organismos muertos. Como se mencionó antes, los productores podrían tener, que son lo mismo que los seres autótrofos, son las plantas, los consumidores podrían ser los animales, o como se mencionó también, nosotros mismos. Y los descomponedores, pues bueno, también podrían ser otros animales, ¿por qué no? Los factores abióticos. Estos son un factor a los que están sujetos los organismos vivos en un lugar determinado, ya sea el agua, la energía solar, la atmósfera, o las características asociadas a un sitio como la latitud y la altitud. Cuando decimos, pero los factores abióticos, cabe mencionar que no están vivos, ¿no? La energía solar, como primer punto tenemos que es la energía radiante de ondas electromagnéticas que recibe la superficie de la Tierra que proviene del Sol, en forma de luz visible, calor y rayos ultravioleta. Ahora bien, esta radiación solar, que es la principal fuente de energía de la Tierra, no llega a toda la superficie terrestre de la misma manera, sino que llega paulatinamente y con un ángulo de inclinación. Es por eso que no todos los lugares de la superficie terrestre tienen el mismo nivel de temperatura y no todo en la superficie terrestre está en día o en noche. Por eso se determinan los factores climáticos, tanto el día como la noche, como se menciona. Además de que es necesaria para el proceso de fotosíntesis, pues bien sabemos que la fotosíntesis sin luz no es posible. Además de que la fotosíntesis es un fenómeno muy importante para el flujo de energía y materia dentro del medio. Tenemos la latitud y altitud. Definamos la latitud como la distancia media en grados a partir del ecuador hacia los polos, que es el centro obviamente, y los polos, los extremos. Y altitud, la distancia vertical medida en metros sobre el nivel del mar. Cuando hablamos de los aumentos en estos, que causan efectos térmicos similares, debido a que, ya que si la latitud incrementa un grado, disminuye menos 5 grados centígrados en la superficie terrestre por cada grado centígrado que aumenta la latitud y por cada 100 metros la altitud. Tenemos ahora la atmósfera, que la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra, es una mezcla de gases que contiene 79% de nitrógeno, 20% de oxígeno y 0.03% de CO2. También tenemos otros gases que están inmiscuidos dentro de la atmósfera, como son el helio, el metano, el xenón, el óxido nitroso, el ozono y dióxido de azufre, que representan el 0.01%, además de que aquí la densidad del aire es del 0.013%. Tenemos ahora el agua. El agua, como bien se ha sabido desde un inicio de la vida humana, es un elemento, no solo de la vida humana, sino de los animales también, es un elemento esencial donde se desarrolla la vida. Muchos investigadores tienen la teoría desde que la primera forma de vida se da desde el agua y entonces luego se desarrolla para la superficie terrestre. Cerca de las 3/4 partes de la superficie del planeta son agua. El agua tiene características muy únicas, como son la de almacenar enormes cantidades de energía calórica. Pues ahora bien, para cambiar esta energía calórica, o más bien debido a la elevada energía calórica que tiene el agua, para cambiar de estado se necesita una gran pérdida de una gran pérdida de calor. Al proceso de ganar o perder calor se le llama el calor latente, ya que es la energía que se libera o absorbe en la transformación. A continuación expondremos lo que sigue con mi compañera. Bueno, a continuación, como ya mencionamos anteriormente, después de los factores ambientales ya revisados, vamos a revisar también lo que sería el ciclo de la energía de la materia.
Como todos sabemos, pues los seres humanos estamos constituidos por materia, ya sea la cédula, el tejido, el órgano, los sistemas de órganos, moléculas, átomos, como se muestran en la figura de abajo. Obviamente, los seres humanos tenemos bioelementos, los cuales se pueden dividir en algunos, como los que se van a presentar a continuación. Tenemos los principales, que son llamados así porque los organismos los necesitan en mayores cantidades. En esto podría ser el oxígeno, como ejemplo, claro. Eh, También tenemos los secundarios, que son importantes, pero no necesitamos tanta cantidad como en los principales, es decir, la cantidad es menor. Y los oligoelementos son aquellos que solo se encuentran en pequeñas cantidades. A su vez, obviamente constamos de ciclos que se pueden dividir en dos básicos. Los dos ciclos en los que se puede dividir serían los ciclos de nutrientes gaseosos o atmósferos, ya sea el ciclo del agua, del oxígeno, del carbono y del nitrógeno. Y a su vez también tenemos los ciclos de nutrientes sedimentarios, que podrían ser el fósforo y del azufre. Estos ciclos, bueno, pues son elementales para la reproducción de la vida humana y el mantenimiento de los ecosistemas en un buen estado. Entonces, a continuación, iremos explicando un poco más a fondo de estos ciclos. Bueno, como todos sabemos, el ciclo del agua es uno de los ciclos más fundamentales y este se puede dividir en varias fases. Como se observa en la imagen, la primera fase sería la evaporización. A continuación también estaría la condensación, la precipitación, la infiltración y la escorrentía. Bueno, la vaporización, en pocas palabras, pues como todos sabemos, ocurre cuando los diferentes cuerpos de agua se calientan y da proceso a la evaporización. Esto es decir, que va al siguiente paso, que sería la condensación, o en pocas palabras, es cuando el vapor del agua se enfría, se condensa en gotas y forma las nubes. Cuando se forman las nubes, obviamente, pues causa las precipitaciones, que son cuando las gotas de agua van aumentando y el aire pierde la capacidad de retenerlas. Y bueno, pues acerca de la precipitación, va la infiltración, que es cuando ya las gotas de agua caen al suelo y estas son absorbidas por el suelo mismo para poder volver a iniciar el ciclo. Otro de los ciclos principales que tenemos es el ciclo del carbono. Bueno, el dióxido de carbono es utilizado en los vegetales a través del proceso de fotosíntesis, que obviamente pues es un proceso muy importante que los vegetales hacen para la reproducción y cuyo producto son los carbohidratos. Entonces, por medio de la respiración de los organismos, el dióxido de carbono pues obviamente regresa a la atmósfera. Podemos decir que este ciclo es la forma en el que el carbono circula a través de la atmósfera y también en los mares o océanos. Todo esto se hace mediante procesos químicos, físicos y geológicos, llamando así como ciclo biogeoquímico. Como se muestra en la figura, prácticamente se resume lo que sería el ciclo del carbono, donde observamos que el dióxido de carbono pues va a la atmósfera y a su vez también regresa a los suelos. Otro de los ciclos importantes sería el ciclo del nitrógeno. Como ya sabemos, el nitrógeno es empleado para elaborar macromoléculas o proteínas. Este ciclo se puede dividir en tres fijaciones. Tenemos las fijaciones biológicas, que son las que se llevan a cabo por medio de la acción de bacterias.
que viven en el suelo, obviamente. También tenemos la fijación atmosférica, que se presenta cuando los relámpagos convierten el nitrógeno atmósfero en ácido nítrico y se disuelve por la lluvia. Posteriormente, luego se precipita al suelo. Y por último tenemos lo que sería la fijación industrial, que son cuando los nitratos pueden ser transportados a los arroyos o a los ríos, mares, océanos, entre otros. El siguiente ciclo, que ya sería parte del otro grupo de ciclos que ya mencioné anteriormente, pues sería el ciclo del fósforo. Este pues se da inicio cuando los organismos vegetales absorben este elemento por medio de sus raíces. También podemos encontrar fósforo cuando los animales o también los seres humanos podemos excretar, dejando pues el fósforo en los desechos orgánicos. Las bacterias también, cuando se degradan también obviamente contienen fósforo. Y bueno, en la imagen que se encuentra en la parte inferior se puede visualizar algunas formas donde podemos encontrar el fósforo. Y bueno, pues el último ciclo sería el ciclo del azufre. Este ciclo se inicia con el elemento situado en la corteza terrestre, como se muestra en este caso cerca de las nubes, y este pues va bajando en forma de óxidos y después se convierte ácido para que finalmente pues se absorbe por los vegetales que están en el suelo a través de sus raíces. Pues bien, decimos que es una idea futurista para las islas que construyen Maldivas para sobrevivir, como se mencionó antes, debido a que estas están en peligro. No solo por la contaminación, sino más bien por el terreno que ha estado ganando el medio ambiente en sí. Es por eso que hemos mostrado las definiciones de ecosistema y demás cosas, medio ambiente, los ciclos, para poder toparnos con nuestra noticia de aquí. Maldivas es una isla que está ubicada en el mar Arábigo, al suroeste de Sri Lanka e India. Pues bien, es un lugar turístico debido a que, bueno, tiene una gran fauna, los lugares son bastante atractivos y, bueno, se ha desarrollado principalmente en este ámbito para su economía y demás. Pero debido a los inconvenientes que está presentando ahora, existe el desempleo y es por eso que han tomado nuevas medidas. Síguele, por favor. Bien, aquí tenemos una foto mostrando la sobrepoblación que existe y que ya no se puede mantener en las Islas Maldivas, con más del 80% de sus 1.200 islas ubicadas a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. El aumento del nivel de los océanos amenaza su existencia. Tenemos que más de 500.000 personas se reparten por cada isla. Es por eso que debido a esta conglomeración de personas ya no se puede mantener una vida normal en estos lugares. Y se propone la idea en 2000, en 2004 se propuso la idea de que se cree un nuevo archipiélago. Es decir, en un inicio la idea no fue así de clara, pero se propuso comprar nuevos terrenos para que pudieran trasladarse los habitantes de ahí, para que no tengan ningún inconveniente, además de que sean accesibles precios, es decir, las construcciones que haya no solamente sean para de fines turísticos, sino que también sea para personas que no cuentan con grandes fondos. Continúa, por favor. Aquí tenemos cómo se ha ido formando la nueva isla que le denominaron la Isla de la Esperanza. Pues bien, la recuperación de tierras puesta en marcha para armar esta isla utiliza millones de metros cúbicos de arena extraída del lecho marino y eso ha elevado la nueva isla a más de 2 metros sobre el nivel del mar, un poco más alta de lo que se tenía originalmente. Pero la pregunta principal de todo esto es que, ¿cómo va a influir sobre el medio ambiente?
Esto realmente lo va a ayudar. Y la doctora Holly Est, del Departamento de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad de Northumbria, dice lo siguiente: no solo puede destruir los arrecifes de coral, sino que también crea grandes columnas de sedimento que viajan a otras plataformas de arrecifes. El sedimento sofoca los corales y bloquea la luz solar, lo que afecta su capacidad para alimentarse, crecer y reproducirse. Si bien no están haciendo de forma, digamos, con los desechos eh, humanos, por así llamarlos, una contaminación todavía, pero va a darse. En un inicio, a pesar de que solamente se ha creado con mismos recursos naturales que nos ofrece el ecosistema, está causando un impacto principalmente en los arrecifes de coral, ya que esta zona se ha conocido principalmente por ellos. Entonces, lo que propone el gobierno también es inculcar a los jóvenes para que sobre biomarina de corales, bueno, en fin, conocimiento general sobre corales y específico para que puedan encontrar un mejor método del que están haciendo actualmente, ya que este todavía no es el proyecto final, sino que todavía se está construyendo. Y básicamente esa sería la principal noticia que hemos encontrado. Nos pareció bastante interesante debido a que se mencionan todos los puntos que hemos expuesto durante esta presentación. El libro principal, guía que tomamos, fue el de Raúl Calixto, y como bien está aquí presente el link de donde tomamos la noticia. Esperamos, si es que tienen alguna pregunta, que nos las hagan llegar, y muchas gracias por su atención.